Hoy te estamos hablando vencer el temor y hemos venido conversando a lo largo de estos dos tiempos donde se ha visto que el culpable de que tú te alejes de Dios es el enemigo, al que le llamamos diablo. Y nosotros tenemos que tener la fe puesta en Cristo para que este ruido que nos llega no nos haga retroceder lo que hemos avanzado con Cristo. Entonces te animamos a que estés alerta, que estés pendiente, a que tengas la comunicación directa con el Señor para que ni la incredulidad ni las fechorías que el enemigo trama te lleguen, ni le hagas caso a ese ruido, como lo hablábamos cuando Eva hizo caso. Imagínense, desechó la voz de Dios y le puso atención a la voz del enemigo. Imagínense la astucia que él tiene. Entonces no es que porque vas a decir, no, ya yo tengo a Dios, que tengo a Cristo en mi corazón, nada me va a hacer caer. Pues cuidado, no te fíes, porque Él anda así como un león rugiente que busca a quien devorar. Y entonces que no seas tú esa persona a la que Él devore. Todo lo contrario, únete siempre a Cristo, siempre órale, siempre habla con Él, escucha palabra de Él, escucha música de Él, y así tú te vas a ir conectando aún más y nada te puede soltar de la mano de Jesús, nada. Ahí el diablo tiene que retroceder, alejarse de ti. Entonces vamos a continuar con este tema maravilloso y Joana, continuamos con Así es, bueno, una de las cosas que decíamos era que cómo hacemos para que el diablo no destruya nuestra fe, porque él trae la incredulidad, pues es pasar más tiempo con el Señor, escuchar más a Dios y no al diablo. Y bueno, otro de las cosas o de las armas que él usa, ¿verdad? Recuerda que él es diestro en su empleo, no hay quien lo vote. No hay quien lo vote porque le encanta su empleo, que es traer incredulidad, que dudemos de las promesas de Dios, pero también trae el temor, el miedo. ¿Cómo hace el diablo para robarnos la paz? Pues nos llenas de temores, porque cuando uno tiene miedo al futuro, miedo a fracasar, miedo al mañana, entonces eso, ¿verdad?, nos roba la paz. Ahí es temores, dice miedo a perder el trabajo, a enfermarnos, a morir, y muchas veces eso nos puede hasta enfermar, ¿verdad?, preocuparnos tanto, no hay paz, ¿verdad? Porque nos vamos a enfermar, porque y si me quedo sin trabajo, ¿y qué va a hacer de mí mañana? ¿Qué va a hacer de mis hijos? Entonces comenzamos a afanarnos tal vez por el día de mañana, a preocuparnos por el día de mañana. Entonces esta es otra estrategia que el diablo trae, y es infundir temor, miedo a nuestras vidas, traernos, ¿verdad?, falta de paz a nuestras vidas. Entonces el miedo tiene el poder de arruinar los mejores planes de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el miedo me paraliza, como decíamos al comienzo. El miedo no me hace, ¿verdad?, pensar de que lo que Dios tiene para mí en el futuro, en el mañana, es lo que es mejor para mí, para mi familia, para mis hijos. Imagínate a Abraham si hubiese llenado de temor cuando el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, porque se pudo haber llenado de miedo. Pero ¿y a dónde voy a ir? ¿Y qué va a hacer de mí? ¿A dónde me voy a quedar? ¿Y cómo voy a hacer? Entonces él decidió confiar en el Señor, no llenarse de miedo, sino descansar, tener paz, ¿verdad? Porque si Dios le dio una orden, Dios le dio un mandato, pues él aprendió lo que dice Hebreos capítulo 13, ¿verdad? No te fallaré, yo no te voy a abandonar. Algo que él tenía presente. Además, Abraham fue llamado el padre de la fe. El diablo es el padre de mentira, ¿verdad? Porque él miente desde el principio, pero Abraham fue, ¿verdad?, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque aprendió a creer, a no dudar del Señor. Tuvo sus debilidades, tuvo sus errores por momentos, sí, pero llegó a ser amigo de Dios, a creer en el Señor. Entonces este es uno también de los planes del enemigo, ¿verdad? Traer el miedo para arruinar los mejores planes de Dios para nuestras vidas, porque hay cosas que no hacemos por miedo. Hay cosas que no me atrevo a hacer porque tengo miedo. Y si me equivoco, ¿verdad? Y si me caigo, y si no lo logro, y si fracaso, ¿verdad? Entonces viene el enemigo, trajo ese miedo y me quedo aquí.
y está arruinando los planes que Dios tenía para mí. Pero los planes de Dios se iban a poner en marcha si yo avanzaba, si yo obedecía, si yo me atrevía. Así como a Pedro, cuando estaba en la barca, le dijo, ven, Señor, ven. Él dijo, manda y yo obedezco. Bueno, pero ven. Y que se atrevió. Tal vez sí, Pedro se hundió, pero fue el único discípulo que sintió el agua bajo sus pies. Porque dio sus pasos, caminó. Natanael le puede decir esa experiencia. Juan tampoco. Todos los amigos, los discípulos, los otros discípulos, ninguno. Jacobo, Andrés, ninguno tuvo esa experiencia. El único que pudo bajarse de la barca y caminar tal vez 2, 3 pasos, pero tuvo esa experiencia, fue Pedro. ¿Verdad? Porque fue atrevido, sí, dudó, quitó los ojos del Señor, se dejó invadir del miedo, ¿verdad? Tal vez, y tuvo su resultado. Claro. Pero se atrevió. Entonces, muchas veces Dios nos dice, ven, avanza, yo estoy contigo, pero el diablo viene y trae temor. El miedo, sí. Trae el miedo. Entonces eso está arruinando los planes de Dios para mi vida, para mi familia, ¿verdad? Para el llamado que tengo de parte de Dios, porque estoy invadida de temor y de miedo. Y el miedo pues nos paraliza. Nos deja estanca. avanzar. Y es donde podemos decir, ay, pero yo le pido tanto a Dios, es que yo le digo a Dios, yo hablo con Dios y yo quiero hacerlo, pero hay algo, o sea, es el miedo que no te deja ir a más allá. Entonces, si hay un miedo, ¿cómo vas a avanzar? Así es. Si el miedo no viene de Dios, es del diablo el que te está llevando a que tú sientas ese miedo. Porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, ¿verdad? De dominio propio. Y en Él todo lo podemos. Entonces el miedo tiene el poder de arruinar los planes de Dios para nuestras vidas. ¿No fue el miedo la razón por la cual Elías quedó en el banco de los suplentes? ¿Verdad? Elías, después que había hecho una gran hazaña matando a aquellos profetas de Baal, llegó una mujer y dijo 4 cosas y lo intimidó. Le dio miedo y se fue a encuevar. Entonces quedó en el banco de los suplentes. ¿Y qué decir del pueblo de Israel? Tuvieron miedo y no entraron a la tierra prometida. ¿Verdad? La mayoría de los israelitas, los más viejos que salieron de Egipto, murieron en el desierto. Así es. Murieron en el desierto. ¿Qué nos los hizo entrar? El miedo a ser determinados, a obedecer, a avanzar. Ahora bien, el miedo al diablo es el peor de todos los temores, porque él ha hecho que uno le tenga miedo a él. Entonces, el peor de los temores es tenerle miedo al diablo. Es tener miedo al diablo. Mira, y es lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque entonces nosotros creemos que el diablo nos hace creer que estamos en sus manos y que puede hacer con nosotros lo que quiera y cuando quiera. Pero ¿quién dijo eso, verdad? Pero nosotros lo creemos. Así es. ¿Verdad? Lo creemos. Pero no es verdad, tú no estás en las manos del diablo, sino en las de Dios. Dice la Escritura que nuestra vida está escondida en Dios y nadie nos puede arrebatar de su mano. Amén. ¿Verdad? Entonces, el diablo tiene un poder limitado. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Dice que lo despojó, ¿verdad? Lo despojó, le quitó, ¿verdad? Lo que él le había quitado allá a Adán, ¿verdad? Y dice también la Escritura que nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y lo más importante aquí es que tu vida y mi vida están en las manos de Dios, resguardada en las manos de Dios. Entonces, ¿por qué vivir en temor? Y sobre todo, ¿por qué temerle al enemigo si él es vencido? Por eso es que dice que anda como león rugiente. Ruge para ver a quién intimida, para ver a quién amedrenta, ¿verdad? Pero él no tiene ningún poder. Y sobre todo si nosotros estamos en las manos del Señor. Estamos seguros en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él venció al diablo y nos ha dado victoria. Y eso está allí en la primera carta a los Corintios, versículo 15, versículo 57. ¿Su vida está escondida dónde, mi hermana? Mi vida está escondida en la mano del Señor. ¿Y dónde estamos sentados según esta cita? Sentados en el trono
de la gracia, porque Jesucristo nos la dio. Nosotros tenemos esa salvación porque Él nos dio su gracia para que usted también sea salvo, así como Él nos la da por gratis, Él no te está pidiendo a ti nada. En cambio, el enemigo sí te pide, él te pide que te alejes de Dios, él quiere que lo que tú hayas creído ya lo deseches, él quiere que no creas en Jesús y creas en Él. Entonces, esa mentira que él te ha estado inculcando en tu mente, entonces es mejor que tú la pongas a un lado, que la dejes. No nos vamos a apartar del mundo, estamos aquí en el mundo. No es que porque nosotras también seamos cristianas no vamos a sentir algún día miedo, porque Él anda en eso, Él anda buscando a ver qué hacer con los que estamos ya escogidos. Él nos está preocupando por los que no creen en Jesús, Él se preocupa por los que creemos. Así entonces es. Nos quiere arrancar. Y de hecho el miedo es una emoción natural, pero ya que cuando se vuelve al punto de paralizarnos, ya no es algo tan natural, no, ¿verdad? Sino que ya es una intimidación de parte del Señor. Pero 1 Corintios 15:57 dice, pero gracias a Dios podemos vencerlo. ¿Qué podemos vencer? El pecado. ¿Y quién trae el pecado, verdad? La desobediencia, el enemigo. Pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en Cristo somos más que vencedores. Estamos sentados en lugares celestiales, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Así que es cierto que el diablo nos odia con odio absoluto. Nadie más nos odia como nos odia. No es esa que era amiga suya que la odia. No. Sino es el diablo que nos odia con un odio absoluto. Pero no te preocupes por eso, ¿verdad? Si Él puede hacer con nosotros si Él puede hacer con nosotros lo que quisiera, ya lo hubiera hecho. Y no olvidemos que Jesús venció y nosotros vencimos con Él. Jesús dijo, yo les he dado poder para que derroten a Satanás, a su enemigo, ¿verdad? Está en Lucas capítulo 10, versículo 19. Por lo tanto, no tengas miedo. Esto es para ti, vivirás en paz y protegido por Dios, dormirás confiado y lleno de esperanza, sin miedo a nada ni a nadie. Las palabras que se le dieron a Job, ahí en su libro, Job capítulo 11, versículo 18 y 19. Nuestra vida está protegida con el Señor. Podemos dormir tranquila, estamos protegidos y recuerda, Él está con nosotros. Él nunca nos ha abandonado. Así que a quien debemos vencer, ¿verdad? Y desechar esas mentiras son las mentiras del enemigo. Pero creer a la verdad de Cristo, creer a sus promesas, creer esta escritura, ¿verdad? Que Él nos ha dado poder y autoridad para vencer al diablo, que Él es nuestro enemigo. Y el enemigo nunca quiere nada bueno para ti. Entonces nos va a mentir, nos va a engañar, nos va a estar en incredulidad y nos va a llenar de temor para robarnos la paz. Pero el Señor trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, estamos ya llegando a la parte final, pero queremos compartir nuestra declaración el día de hoy. Se me perdió por aquí. Y aquí tenemos una declaración muy corta. Una declaración muy corta. Vamos a leer este versículo que está aquí. Vamos a dejar que nuestra hermana lea este versículo. Versículo es una promesa de Dios. 5:8 dice: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán y a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Así es. Esther 5:8. Esta es una historia muy linda, muy ¿verdad? linda. Donde el Señor puso la gracia de Dios en Esther. Y lo que se había planificado, ¿verdad? El enemigo había usado a Amán ahí para acabar con el pueblo de Israel, pero la gracia de Dios estaba sobre la vida de Esther, y a través del rey también Dios actuó y le concedió la victoria, porque Dios puso su gracia en ella ante los ojos del rey. Así que bueno, yo me despido. Dios me les bendiga. Recuerda que puedes confiar en las promesas de Dios, puedes vivir en paz porque tu vida está guardada en el Señor. Bendiciones para ustedes.
Amén, así es, Joana. Y mujeres, personas, familias que nos están oyendo, tengan en cuenta que el enemigo se disfraza. Así es que tengan cuidado porque también él se disfraza como ángel de luz. Está escrito y debemos estar alerta. Fieles a Jesús, así como Él es con nosotros, ¿sí? Que Dios les bendiga y lean la Biblia.